Bienvenidos a este Foro Next Educación. Hablamos de las pensiones y de la vía libre parlamentaria, finalmente, del llamado Pacto de Toledo. Vamos a hablar de un asunto muy importante que ha escapado probablemente a la atención de los medios, quizás distraídos con otros asuntos, pero lo que aquí nos jugamos es absolutamente fundamental, no solamente para las personas que en este momento tienen una pensión, sino los que están cerca de la edad de jubilación y también por el interés de los jóvenes que tienen una legítima pregunta. Oiga, ¿habrá algo que repartir cuando yo me jubile? Así que es un interés absolutamente general para todos. Y vamos a hacerlo ni más ni menos que con la presencia de la presidenta de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo. Magdalena Valerio, bienvenida, ¿cómo está? Encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por atender a nuestra invitación del Foro Next. Compartiremos una serie de preguntas y una serie de intervenciones también de Luis Sáez de Jáuregui, que es vicepresidente de la Fundación AXA, que es doctor en Economía Aplicada y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y estudioso, digamos, de estos asuntos. Bueno, yo ante todo tengo que felicitar a Magdalena Valerio porque ha conseguido un consenso en un país en el que creemos que la palabra pacto tiene una acepción de traición, de retirada y de tantas cosas. Y usted ha conseguido eso. No sé cómo lo ha hecho, ni cuál es el secreto de su fórmula, pero debería patentarla. Bueno, no lo he hecho yo sola. Lo he hecho yo, pero en compañía de muchas más personas. Esto ha sido, para que nos entiendan las personas que nos están viendo y escuchando, esto es una carrera de relevos. En este caso, esta carrera de relevos ha durado 4 años. Fundamentalmente, tareas que se realizaron en la 12ª legislatura y en esta en la que estamos ahora, en la 14ª, porque la 13ª fue ahí un poco rarilla, realmente fue una de transición y no hubo trabajos de fondo en la Comisión del Pacto de Toledo. Así que nosotros ya recibimos un testigo de los anteriores, ¿sí? De la última etapa del gobierno Rajoy, cuando estaba Fátima Báñez como ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y recibimos ese testigo. Y ahí había también ya toda una serie, algunos portavoces que han continuado y muchos que habían cambiado. Aquí hubo una decisión interesante, que es continuar con los trabajos que ya estaban realizados, no partir de cero. Yo creo que eso fue una sabia decisión. Incluso algún portavoz que no estaba ni siquiera su grupo político, como Vox, aceptó también el que se partiese de un documento que ya estaba elaborado y que estuvo a punto de ser aprobado en febrero del año pasado. Se habían convocado las elecciones ya, aquel documento descarriló, así que partimos de ahí. Entonces ha habido que echarle muchas horas, mucha paciencia, intentar ser capaces de discrepar y de debatir sin caer en el insulto, sin faltarnos al respeto. Yo le felicito porque no le voy a preguntar cuántos miles de horas de teléfono personales hay ahí detrás, porque la tiene que haber y sobre todo la pandemia, pero bueno, lo han conseguido. Y eso es una extraordinaria noticia, sí, que nosotros tenemos y le felicitamos a usted y a toda la comisión que lo votó en el pleno, además el día 19, lo llevaron la comisión en el pleno el día 19 de noviembre. Sí, fue el día 19 de noviembre, primero fue en la comisión el día 27 de octubre y luego el día 19 de noviembre con alguna sorpresa, porque fueron 262 votos a favor, solamente 2 en contra de la CUP y 78 abstenciones. Vox, que votó en contra en la comisión, sin embargo luego en el pleno se abstuvo. Y también quiero destacar, que no lo he dicho antes, todo lo que ha cooperado el Ministerio ahora denominado de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con el ministro Escrivá a la cabeza y sus colaboradores, el secretario de Estado, su jefe de gabinete, el director general de Ordenación, Borja Suárez Corujo, Alberto, que es porque han estado presentes en muchas de las reuniones que hemos tenido la mesa y portavoces, y han cooperado muchísimo para que este acuerdo llegue a buen puerto. Como digo, esto ha sido un esfuerzo colectivo.
Está muy bien esa precisión, porque cuando usted era ministra de Trabajo y Seguridad Social, ahora son dos ministerios, y en todo caso es muy de agradecer que usted haga referencia incluso a grupos parlamentarios que no estaban antes y reconocer el trabajo que ya se había iniciado anteriormente. Una cuestión más, y entramos en detalle. ¿Por qué cree que se ha tapado esto informativamente? Yo no digo que con voluntad, porque están los presupuestos generales del Estado, porque hay discrepancias que salen todos los días, ya no digo en el Congreso, que por supuesto, sino el Gobierno. ¿Por qué un asunto tan crucial para nuestra vida como este queda tapado o relativamente tapado informativamente? Pues no lo sé, yo voy a pensar que es que no lo hemos sabido difundir bien, me voy a autorresponsabilizar. De hecho, ahora estoy en una labor de lo que yo denomino apostolado, ¿vale? De hacer proselitismo del pacto, no por colgarme yo ninguna medalla, que como digo, esto ha sido un esfuerzo colectivo, sino porque me parece que algo que afecta a 10 millones de personas que en estos momentos cobran pensión, si sumamos todos los regímenes de la seguridad social, incluido clases pasivas, y sumamos las pensiones no contributivas, somos en torno a 10 millones de personas, pero es que afecta también a toda la población activa, incluso a la desempleada, a toda la población activa, ocupada y desempleada de este país, en torno a 22 millones de personas, que tarde o temprano, unos más pronto que tarde, nos va a tocar jubilarnos. Sí. Imagínate toda la generación del baby boom. O sea, es uno de los pilares del estado del bienestar. Así que yo, desde luego, me voy a dedicar bueno, no solamente yo, muchas más personas, se van a implicar todos los miembros de la comisión y vamos a intentar explicarlo. Claro, ¿qué ocurre? Que también habría que preguntarle a los medios de comunicación por qué es más interesante informativamente la discrepancia y la bronca que el acuerdo y el pacto. Es una excelente pregunta. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Es una excelente pregunta. Pero bueno, en fin, aquí estamos. Intentaremos, yo por eso agradezco esta oportunidad, ¿no?, que me estáis brindando para poder entrar un poquito más en profundidad en qué son esas recomendaciones. Tarea, ¿no?, de evangelización. Eso es. Estamos. Luis, desde el punto de vista de lo que usted estudia en la universidad y en la Fundación AXA, ¿le ha sorprendido que finalmente se alcanzara este acuerdo? Es una pregunta, digamos, a la sociedad civil, ¿no? Bueno, lo primero es felicitar a la presidenta. Yo creo que sí ha sido muy importante su figura para unar este consenso, este pacto, este nuevo Pacto de Toledo, esta renovación del Pacto de Toledo. Bien, yo creo que efectivamente esto es un tema que nos atañe a todos. Nos atañe a todos porque no solamente a la población activa, a la población desocupada, a la población en general, porque es que todos tenemos también familiares que en estos momentos pueden ser pensionistas o, por supuesto, cualquiera puede estar dentro de alguna de las contingencias que cubre la seguridad social, como puede ser, bueno, pues situaciones de necesidad, invalidez, exacto. Con lo cual, esto es algo importantísimo. Hay un tema muy interesante que es el pacto. Es impresionante que se haya llegado solo por 2 votos en contra, en un Parlamento tan fragmentado. Es decir, que no solamente es un asunto de haber sumado, sino el momento en el que se ha sumado, que ha sido ahora. Y lo segundo es que estamos hablando, las pensiones, solo las pensiones, abarcan el 40% de los presupuestos generales del Estado. Esto es un tema también interesante, porque por un lado hay un consenso ya en cómo avanzar estratégicamente, porque el pacto lo que es un documento de estrategia hacia el futuro. Y lo que nos ocurre también es que deberá haber una corresponsabilidad ahora de los gobiernos, del gobierno y de los gobiernos, porque no recordemos que es que el pacto, el anterior, es de 2011. Por tanto, es un mandato estratégico de cara hacia dónde tiene que ir y claramente no va a haber otro pacto de Toledo hasta dentro de 8 años. Siempre ha habido, ¿no?, los 3 años de vacatio legis y los 5 de debate, ¿no?, que en este caso es así, más o menos, ¿no? Vamos, si les parece, a los pilares de todo este problema. Primero que nada, el envejecimiento. España es el país más envejecido del mundo después de Japón. Es tremendo. Cuando hablamos de la España despoblada, efectivamente, la gente emigró. Pero es que además de emigrar, hay un declive demográfico evidente, más allá de otras cosas como la masculinización del territorio. Pero vamos a lo fundamental. Y lo fundamental es que es muy difícil revertir esa tendencia. Primer elemento, envejecimiento. Eso es una buena noticia.
que somos capaces de envejecer y que hay una esperanza de vida muy elevada en nuestro país, que esperemos que cuanto antes se controle la pandemia de la COVID-19 y no tenga un efecto negativo, aunque a lo mejor este año, ya veremos a ver cuando salgan las estadísticas del INE, coyunturalmente pueda tener un efecto negativo. Esperemos que sea solo coyuntural y que cuanto antes salgamos de esta pesadilla. Es cierto, vivir tanto tiempo es una buena noticia en buenas condiciones. Claro, eso es. Y es fundamental que vivamos en buenas condiciones. Ahora nos hemos dado cuenta, como consecuencia de la COVID-19, cómo tenemos que hacer un sobreesfuerzo para que nuestras personas mayores estén correctamente atendidas, tanto en los domicilios como en las residencias, los que están en residencia. Pero bueno, evidentemente es un reto. Y se suma el gran envejecimiento de la población, la esperanza de vida que tenemos, que es una buena noticia, con que además tenemos una baja natalidad. O sea, tenemos ahí un reto. Pero claro, ¿cómo animamos a nuestros jóvenes hombres y mujeres a que sean padres y madres? Algunos quieren, pero no pueden, porque muchos de ellos no tienen trabajo. Y los que tienen trabajo tienen unas condiciones laborales tan deplorables que no les permite tener una expectativa de futuro suficientemente sólida como para poder mantener y sacar adelante a sus hijos. Y luego también, evidentemente, pues hay que fomentar la natalidad, todas las políticas de corresponsabilidad dentro de las casas. Por ejemplo, al año que viene ya hay 16 semanas, que a lo mejor no es mucho, pero hemos conseguido equiparar al año que viene, vamos a equiparar el número de semanas por nacimiento y cuidado de hijo de padres y madres. Los padres van a tener las mismas que las madres, 16 semanas, pero también todas las políticas de conciliación de vida laboral, familiar y personal, las tareas de cuidado de las personas mayores y las personas enfermas no pueden recaer solamente en las mujeres. Por ejemplo, las escuelas de 0 a 3 años deberían ser absolutamente gratuitas para que de nuestros niños, de la educación de nuestros niños, el sistema educativo público se pueda hacer cargo. O sea, tenemos que intentar formar. Y luego el complemento de la inmigración. Cuidado, yo sé que a algunos no les gusta oír hablar de esto, pero necesitamos... Si no tenemos aquí hijos, necesitamos personas que vengan a trabajar a España. La AIREF, en los últimos informes que ha hecho, la Autoridad Independiente Fiscal, que era responsable el ministro Escrivá hasta enero de este año fue su responsable, de los recientes informes dice que tenemos que apostar por una inmigración regular, segura y ordenada de unas 250 270.000 personas todos los años, decía, del 2018 al 2048, para poder hacer frente a nuestro estado del bienestar en general y a las pensiones en particular, porque nos vamos a jubilar a partir de 2023, 24, 25, un porcentaje muy elevado de personas que formamos parte de la generación del baby boom. Sí. Así que si ahora estamos pagando 10 millones de pensiones, vamos a pagar en el año 2048-2050 14, 15 millones de pensiones. Pues eso tenemos que financiarlo de alguna manera, con cotizaciones y con impuestos. Y para eso tenemos que tener también una masa laboral importante. Ahora iremos también a la financiación, pero sobre el envejecimiento me gustaría algún comentario sobre la edad de jubilación, porque tenemos el problema del envejecimiento, hay algunas salidas, hay que tener en cuenta la inmigración, estamos de acuerdo, pero viene ese debate sobre si 65 años, 67 a partir del 2027 y desde luego cada día leemos en el periódico que por una fusión bancaria o por cualquier razón aquí hay una oleada de nuevo de jubilaciones anticipadas que imagino, profesor, que vamos contra el sistema. Bueno, totalmente. Yo creo que además esto lo deja muy claro también el Pacto de Toledo en su recomendación sobre la jubilación y está muy unido al envejecimiento. Y el envejecimiento es un asunto que ocupa a toda Europa, no es un asunto propio de España, es un asunto europeo y realmente es uno de los grandes retos en Europa, realmente es un reto estratégico. Muy de acuerdo con la presidenta, un dato, España cada día que pasa envejece 4,8 horas. España, cada día que pasa, envejece 4,8 horas. Y esto gracias a los movimientos migratorios, que si no, estaría envejeciendo prácticamente 7 horas al día. Nosotros hicimos en AXA un estudio que además fue previo al estudio que sacó la AIREF sobre el número necesario de movimiento migratorio, y el número que nos salía era superior al de la AIREF. Nos sorprendió el número de la AIREF
Y, bueno, todos son hipótesis porque son proyecciones a muy largo plazo. Y lo que vimos es que la AIREF se basaba en un dato que era, claro, nosotros habíamos mantenido 1,2 hijos por mujer. Esto de 1,2 hijos por mujer es que al final, bueno, se habla así, ¿no? Pero es por pareja, ¿no? Claro, si son 2 y aparece 1, después hay 1, o sea, 4, 2, 2, 1, 1, 0. Claro, la AIREF había usado otro dato que era 1,4. Por tanto, la AIREF parte de una proyección de políticas de ayuda efectivamente a que este dato empiece a ser 1,4. Pero fijémonos, el dato de reposición es 2. ¿Por qué es 2? Porque 2 personas reposicionan a 2 que son la pareja. Es más, es 2,1 porque actuarialmente la pareja recién nacida tiene que llegar con vida al momento, bueno, pues para que procreen. Por tanto, es algo más que 2. Entonces, aquí nos ocurre que estamos en una situación donde el reto de envejecimiento es hablar también de movimiento migratorio, es hablar de la España vaciada, es hablar de muchas cosas que están todas relacionadas al final, porque es hablar también de la economía productiva. En cuanto a la edad de jubilación, la edad de jubilación ya en los pactos de Toledo de 2011, 2020, ese ha sido el asunto, lo que nos da ya nos dio una directriz, y esa directriz ya se puso en una ley, porque los pactos de Toledo son directrices, y la directriz en la ley del 2011, inmediata, fue retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 paulatinamente hasta 2027. La observación que recoge el Pacto de Toledo es, sí, pero esto no se está produciendo. La edad real de jubilación es antes que la edad legal. O sea, que se trata de ajustar la edad claro. legal a la edad real de jubilación. Sí, vamos a ver. Realmente la reforma del año 2011 fue una reforma muy potente, porque tocó 3 parámetros importantes en materia de jubilación. Primero, la edad, que pasó de 65 años a 67, con un periodo transitorio muy largo, porque siempre se hacen en las leyes, lo normal, se deciden periodos transitorios largos para no afectar a las personas que ya están próximas a la jubilación. Entonces se hacen periodos transitorios largos. Se pasó de 65 a 67. Es decir, en el año 2027, las personas que no tengan cotizados 38 años y medio o más, que se podrán seguir jubilando a los 65, las que tengan menos de 38 años y medio se van a tener que jubilar a los 67. Este año, que estamos en periodo transitorio, 2020, a los 65 con 10 meses. ¿Qué ocurre? Que aunque el actual Pacto de Toledo no recomienda subir la edad de 67 a 70, por ejemplo, no, se queda en 67, lo que sí que recomienda es que progresivamente la edad real vaya coincidiendo con la legal. ¿Cuál es la edad real en el año 2020 de jubilación? 64,5, casi 6. Voy a redondear al alza, 64,6 años. Nos jubilamos más tarde las mujeres que los hombres. Esta es la media. Las mujeres, incluso pasando un poco los 65, porque normalmente tenemos carreras más extrañas de cotización, más irregulares, empezamos a cotizar más tarde, cotizamos y paramos cuando tenemos los hijos, contratos a tiempo parcial, en fin, tenemos unas carreras laborales en general más abruptas, así que nos solemos jubilar un poco más tarde. O sea, edad legal este año 65,10, edad real 64,6. Objetivo, no se toca ese parámetro, pero ir haciendo coincidir la edad real con la legal. Para eso tienen que ir a menos las jubilaciones anticipadas. No puede ser que la jubilación anticipada sea una política de regulación de empleo, por ejemplo, que lo está siendo, y desde luego hay que fomentar, no solamente para que se prolongue la edad de jubilación de manera voluntaria, o sea, no se va a elevar más allá de lo legalmente establecido ahora, que será en el 2027 67 años, pero sí que se va a intentar fomentar el que las personas que de manera voluntaria quieran prolongar la vida laboral puedan hacerlo, con incentivos, que ya existen, pero que son muy desconocidos. Hay personas que no saben que prolongar la vida laboral implica un incentivo y que van a cobrar más pensión. Así que eso hay que reforzarlo. Y luego también da 3 meses el Pacto de Toledo al Ministerio para que analice la situación de aquellas personas que se han jubilado anticipadamente con coeficiente reductor,
que ya de por vida pierden cuantía de pensión y que no se han jubilado anticipadamente de manera voluntaria, sino forzada por las circunstancias. Que se analice esa situación y que se vea si esos coeficientes reductores son equitativos o no. Y si no son equitativos, que se haga un planteamiento de modificación de esos coeficientes reductores, ¿no? O sea, también en esa línea va la recomendación. Muy bien, vamos a ver ahora todo eso cómo se paga, porque de todo esto hace falta aquí organizar las finanzas bien. Y yo he leído unas declaraciones de la presidenta Magdalena Valerio, las que dice: la seguridad social ha financiado mucho tiempo el estado del bienestar. ¿Qué quiere decir? ¿Que con dinero de la seguridad social, pregunto, se pagaban hospitales o se pagaban escuelas o se pagaban todas otras cosas y hemos vaciado la llamada hucha de la seguridad social? Bueno, primero, la hucha de la seguridad social, que no la confunda, no quiero que nadie confunda la hucha, que eran los ahorros, con la caja. Bien. Que la caja se va rellenando todos los meses con nuestras cotizaciones. Estamos en un sistema de reparto. Porque hay personas que me dicen, pero bueno, si se acaba la hucha, ¿cómo vamos a pagar las pensiones? No, vamos a ver, la hucha es el ahorro. Y la hucha se abrió en el año 2000. En teoría, a la hucha deberían haber ido los excedentes. El sistema de reparto significa que nosotros lo que cotizamos ahora no se guarda y se invierte para luego pagarnos la pensión. Eso sería un sistema de capitalización. El sistema de reparto es que los actuales pensionistas están cobrando pensión con lo que pagamos los actuales cotizantes. Esto es uno de los principios de nuestro sistema. Solidaridad entre las generaciones. También entre los sectores y entre los territorios. O sea, ese sistema de reparto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nosotros, antes de existir la hucha de las pensiones, incluso existiendo la hucha de las pensiones, incluso ahora, con cotizaciones se pagan cuestiones importantísimas del estado del bienestar, pero que no son prestaciones contributivas del sistema. Las cotizaciones deberíamos dejarlas exclusivamente para pagar prestaciones contributivas. Lo no contributivo, las políticas no contributivas se deberían pagar todas con impuestos. Transferencia de la hacienda pública a la Tesorería General de la Seguridad Social. Hombre, me pregunta, el tema de lo... Claro, vamos a ver, si es que quien sigue siendo dueño de los hospitales en este país, de todos los antiguos, antes de la transferencia de las transferencias del INSALUS a las comunidades autónomas, sigue siendo propietario de la Tesorería General de la Seguridad Social, Porque es que, claro, la sanidad, hasta que no se universalizó en el año 86 y durante varios años después de haberse hecho universal, se siguió pagando en buena medida con cotizaciones. Y toda esa es una herencia histórica de patrimonio que está todavía sin aclarar, ¿no? Está ahí, es una de las cosas que está pendiente. Pero claro que hemos pagado en la época en la que había más se cotizaba más que lo que se pagaba. Esos excedentes se han invertido, evidentemente, para sanidad, para servicios sociales. Durante muchos años, hasta el año 2013, no se pagaron los complementos a mínimo de las pensiones. Las pensiones, y cuando te la calculan, tu pensión no llega al mínimo legalmente establecido, cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado se te paga un complemento. Pues ese complemento es no contributivo, eso se tiene que pagar con impuestos. Pues hasta el año 2013 no se ha pagado al 100% con impuestos. Se ha estado pagando mucho tiempo con cotizaciones. O sea, si hubiésemos tenido todo ese dinero, todos esos excedentes guardados en la hucha, pues evidentemente la hucha no estaría con 2.153 millones de euros, sino que tendríamos más. Hemos invertido para pagar las pensiones del año 2012 al año pasado, este año no se ha utilizado el fondo de reserva, hemos sacado del fondo de reserva 80.000 millones de euros. Exactamente. O sea, pero bueno, oye, para pagar las pensiones, no digo está que bien. Los hayamos... Ya está, hay que pagar. Pero estremecen todos estos datos. De los estudios en la Fundación AXA, ¿comparte realmente ese análisis de todo este movimiento, cuyas cifras no pueden más que estremecernos? Totalmente de acuerdo. Yo creo que esto es un principio fundamental. De hecho, es el número 1 del Pacto de Toledo. Del Pacto de Toledo primigenio, es decir, del de 1995, y que se ha ido heredando cada vez, que es las fuentes de financiación. Y aquí, por decirlo de una manera clara, las pensiones no contributivas deben ser financiadas con impuestos, las pensiones no contributivas pues deben ser contributivas. Es que es bastante obvio, la palabra lo dice, es decir, con contribuciones de empresarios y trabajadores. Y aquí entramos entonces en el principio de contributividad, porque la presidenta lo ha dejado también muy claro antes. Los coeficientes reductores quieren verse ahora qué equidad tiene.
Y, de hecho, usa una palabra, el Pacto de Toledo, que es equidad actuarial, que no es otra cosa que la ecuación de Kahn de 1888, ya hace años. Y esta ecuación no dice otra cosa que, es un actuario alemán, la fórmula es muy compleja, pero si la traducimos, dice la contributividad es una contributividad, existe si a esa persona se la da lo que ha aportado, el sistema contributivo. Y esto significa tan sencillo como si una persona desde los 25 a los 65 ha aportado 1.000 unidades monetarias, 1.000 euros, si se jubila de los 65 y la esperanza de vida es de 20 años, deberá recibir durante esos 20 años 2.000. Hay una relación de 1.040 años a 2.020 años. Tan sencillo como eso. Después hay unas probabilidades, unos tipos de interés, pero esto es la cuestión. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que es tan importante la separación de fuentes de financiación, que está desde el principio, que si a una persona no le correspondía, voy a poner otro ejemplo, sí, estas 2.000, ¿vale? Y resulta que los cálculos, en vez de 2.000, le correspondían 1.400, esto significa que está siendo no contributivo 600 euros. A una persona que posiblemente no hay que hacer un efecto no contributivo. Es más, el efecto no contributivo que la Fundación AXA defiende al máximo es para las políticas de paliación de la pobreza, que es la necesidad de hacer que aquellas personas que están en estado de necesidad, complemento a mínimos, pero complemento a mínimos de aquellas personas que lo necesitan. Porque una persona que tenga riqueza y no lo necesite, no debe usarse ese dinero para hacer esas aportaciones a esas personas concretamente. Nuestra seguridad social tiene dos principios muy importantes, ¿no? Que es el de contributividad, pero también el de solidaridad. De tal manera que las personas que cuando se calcula la pensión, como decía, de jubilación o de viudedad o de invalidez, y está por debajo del mínimo legalmente establecido cada año por la Ley de Presupuestos, tiene un complemento a mínimos. Que ese complemento a mínimos ya hace, como os digo, desde el año 2013, que ya se está pagando con impuestos. Son unos 7.000 millones de euros al año, más o menos, redondeando. Pero es que el sistema es contributivo a la par que solidario. Así que por eso existen las pensiones, los complementos a mínimos, y la contributividad a veces quiebra. ¿Por qué? Porque al ser solidario lo que se hace es que se limitan las pensiones máximas y se tira para arriba de las mínimas. Por ejemplo, ahora la pensión máxima este año eran 2.680 euros redondeando brutos, cuando la base de cotización, si meto pagas extraordinarias, son unos 3.400 y pico al mes. O sea, personas que están cotizando ahora por 3.400 y pico euros al mes, que son 4.000 al mes porque se pagan 12 cotizaciones, pero luego se cobran 14 pagas. Bueno, pues hay un desequilibrio importante, pero claro, estamos en un sistema solidario, así que se topa la pensión máxima y se tira para arriba de las mínimas. Que eso también en el Pacto de Toledo se dice que la relación entre cotización máxima y pensión máxima tiene que haber algún tipo de índice para que tampoco se quiebre mucho el principio de contributividad. Ojo, 1,5 millones de personas que cotizan por la máxima en este país y 1,5 millones de pensiones máximas que se pagan. El grueso, tanto de los cotizantes como de las personas que cobran pensión, no cobran precisamente la máxima. Pero, visto desde fuera, sin ser un especialista, da la sensación que esa reclamación que hace la presidenta de que con la seguridad social no se pague el estado del bienestar, sino que se pague por los impuestos normales, ¿no?, que se pague desde el gobierno, ¿eso también lo ha aceptado el Pacto de Toledo? Porque eso es si me permite, una enmienda a cómo se estaban haciendo las cosas en este país con distintos gobiernos. Bueno, totalmente, claro, evidentemente. Esto lo hemos estado haciendo distintos gobiernos, se sigue haciendo todavía y además es que, aparte de estar en todas las recomendaciones de desde el año 95 para acá, es que también está en el artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que dice que las prestaciones no contributivas deben financiarse exclusivamente con presupuestos generales del Estado, impuestos, exclusivamente. Así de claro. Así de claro. Y las contributivas, básicamente con cotizaciones, pero también abre ya la puerta a que puedan ser complementadas cuando sea necesario vía impuestos.
En la recomendación 1 lo que deja claro es que hay una serie de gastos impropios que pueden ser muy importantes. Por ejemplo, la prestación por cuidado y nacimiento de hijo, anteriormente denominada paternidad y maternidad, que acabo de decir hace un momento, que se equipara el año que viene a 16 semanas, padres y madres. Bien, 2.500 millones que nos vamos acercando a los 3.000 al año que viene. Por ejemplo, ¿tiene que haber tarifas planas para los autónomos? ¿Tiene que haber reducciones de cuotas en el régimen agrario, en el sistema especial de empleados del hogar, que está en el régimen general? Bien, yo no digo que no, que las haya, pero esas reducciones de cuota no las tienen que compensar, eso tienen que ser bonificaciones vía impuestos, no pueden quitarnos recaudación a la seguridad social. Las políticas activas de empleo, los subsidios de desempleo, las prestaciones de desempleo, vale, que se paguen con cotizaciones de desempleo, pero los subsidios, que es una prestación asistencial, eso se debe pagar con impuestos. Es decir, el Ministerio ha calculado cuántos gastos impropios estamos pagando a día y hora de la fecha y son 23.000 millones de euros al año. Ni más ni menos. Que al año que viene, por suerte, como el ministro Escrivá en las comparecencias que ha hecho en el Pacto de Toledo ha visto que en la recomendación 1, en la 2, que las pensiones no pierdan poder adquisitivo y suban según el IPC real, ha visto que había una serie de recomendaciones donde había mucho, consenso cuasi generalizado, ya ha incluido algunas cositas en el presupuesto general del Estado el año que viene. Al año que viene, de esos 23.000 euros, la Hacienda Pública nos va ya a transferir 14.000. Ya nos está transfiriendo unos 13.000 para los complementos a mínimos, para las prestaciones por hijo a cargo, para las pensiones no contributivas. Eso ya estaba en los presupuestos, unos 13.000 millones de euros al año. Pues al año que viene nos va a transferir 14.000 más para empezar a hacerse cargo de los gastos impropios. Objetivo, 3 años. O sea, que estos gastos impropios los quitemos de la seguridad social entre 2021, 2022, 2023. ¿Por qué se quiere llegar al 2023 con esto ya clarificado? Pues porque a partir del 2023 empezamos a jubilarnos, lo comentaba anteriormente, las generaciones del baby boom. Y tiene que estar la seguridad social saneada. Es más, de futuro, lo mismo tenemos que tener un complemento vía impuestos, como pasa en Francia, que tienen un impuesto especial, o en Alemania, o en otros países de la Unión Europea, donde la presión demográfica y la jubilación de las generaciones del baby boom la han sufrido antes que nosotros. Déjeme decirle a esta altura del Foro Next Educación que a mí me tranquiliza escucharle, porque veo que estamos en una ruta de corrección de lo que se estaba haciendo mal, que hay unos plazos, en este caso, hasta el 2023, y que quien teme, oiga, a este paso esto quiebra, pues parece que estamos en un camino de corrección. Yo no sé si el profesor lo aprecia exactamente igual. Sí, bueno, yo creo que la presidenta lo está dejando muy claro. No hay que obviar los 18.000 millones de euros estructurales de déficit que tiene la seguridad social. Lo que hay que hacer es ordenar ese déficit, buscar cómo lo ordenamos y quién lo paga, que al final era la pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los paganinis de este déficit? Las proyecciones del propio Pacto de Toledo avisan, ¿no?, que bueno, pues habrá que ir corrigiéndolo. Es verdad que ya se están viendo que para el 2021, este año 2020 es un poquito extraño, sí. Se va el déficit, se dispara, pero por razones obvias, pero el 21 está en 19.000 millones de euros, ¿no? Y bueno, pues la cuestión es cómo convergemos, porque al final la seguridad social no puede quebrar, porque eso sería quebrar el Estado. Tiene que, y desde AXA siempre defendemos un primer pilar muy fuerte, muy fuerte. Ahora bien, sí que es cierto que creemos que es fundamental el asunto de las fuentes de financiación, que cada palo aguante su vela, que lo contributivo sea contributivo y lo asistencial asistencial. Y permítanme otro ejemplo aquí. Hay un informe que menciona, lo enumera dentro de los informes del Pacto de Toledo. Uno de ellos, hay muchísimos, pero uno es del Instituto de Actuarios Españoles, en donde el Instituto lo que viene a decir es un cálculo actuarial con respecto a la ecuación de Kahn, y lo que viene a decir es, miren, como esto es un asunto de tantos años atrás, tantas historias de seguridad social, que hoy hay jubilados que el cómputo fue durante 8 años. Hay jubilados hoy que el cómputo ha sido de la transitoria de 8 a 15. Después, ahora ya están los jubilados de más de 15 años, de 15 años de cotización hablo, sí. Con ese cálculo.
Con lo cual, los 1.400 euros no son los mismos cálculos para aquel de 8 años, que igual si le tomas toda la vida laboral, que la tuvo, le sale 1.200 o igual 1.600 que el actual. Y entonces es importante la transparencia, porque eso es contributivo, pero hay que hacerle ver a ese señor, a esa señora, que de sus 1.400 euros, la contributividad igual son 1.200 y que hay otros 200 que realmente deberían ser financiados con impuestos. Por tanto, si te llega esta información, igual te piensas muchas veces el decir, oye, es que no está siendo generoso el sistema. Sí, el sistema está siendo generoso y contigo en concreto 200 euros. ¿Qué ocurre? Que analizar nuestra seguridad social, que es un sistema de reparto, con parámetros de capitalización y con técnicas actuariales es complicado, ¿vale? Porque hay contributividad, pero también es un sistema solidario, que tiene que garantizar, porque así lo dice la Constitución española en el artículo 41 y en el artículo 50, pensiones suficientes, debidamente, o sea, periódicamente actualizadas, etcétera. Cuando hablamos de la separación de fuentes y de que cada palo aguante su vela, ha dicho el representante de ASA, ¿no? Que es así, es que es fundamental, es que nos lo está diciendo también el Tribunal, lo dice la AIREF, lo dice el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas todos los años nos da un tirón de orejas diciendo, y lo va calculando, no hay un cálculo general de todo lo que se ha contribuido al estado del bienestar desde las cotizaciones, pero sí que ya algún dato dan los informes del Tribunal de Cuentas. Y además que la seguridad social, el Estado lo que tiene que hacer es transferencias a la seguridad social, no préstamos. Es que estamos también en una vía en que cuando ya el fondo de reserva iba a menos, desde el año 2017 para acá, la Hacienda Pública nos da préstamos a la seguridad social para poder pagar la totalidad de las pensiones, claro. Pero si es que nosotros le hemos estado prestando a fondo perdido, vamos, al final somos todos sociedad, somos todo España, somos los 4 pilares del estado del bienestar, afectan a toda la población en general, y aquí, claro, también hay personas que dicen, ya, pero si se pasa el déficit, que el déficit ficticio que tiene la Seguridad Social, el año pasado terminamos con un déficit de como, no llegó a 17.000 millones de euros, voy a redondear a la alza, un 1,3% del PIB, pero este déficit no deberíamos tenerlo si realmente cada uno estuviese pagando lo suyo. Pero claro, hay quien me dice, no, pero es que si se pasa al Estado, bueno, ¿cómo se va a financiar todo esto? Pues vamos a ver, desde luego, se tiene que contribuir. Las personas tienen que tener claro que cuanto más contribuyan, luego van a tener mejor pensión, que hay que contribuir en función de los ingresos, tanto los que se tienen por cuenta propia como ajena. Por eso, Autónomos está diciendo que tienen que cotizar según sus ingresos reales. Ya está el Ministerio trabajando con las organizaciones de autónomos, ya empecé yo cuando era ministra, ahora está el actual equipo, con las organizaciones de autónomos y en la mesa de diálogo social, para ver, cruzando datos con la Hacienda Estatal, la Agencia Estatal de la Hacienda Pública, para ver cuáles son los ingresos reales de los autónomos para que cada uno contribuya según lo que tiene que contribuir. Y luego están los impuestos, claro, es que hay que hacer una reforma fiscal pero donde realmente se respete la Constitución española, que pague más el que más tiene, que pague más el que más gana y cuidado, lucha sin cuartel contra el fraude laboral, contra el fraude a la seguridad social y contra el fraude fiscal, porque es insolidario con la sociedad, con la ciudadanía, y porque es competencia desleal. Los que no pagan le están haciendo competencia desleal al que paga, la empresa que no paga correctamente le está haciendo competencia desleal a la empresa que paga. De hecho, en la mesa de diálogo social, a petición de la COE, se creó un grupo de lucha contra la economía sumergida, donde participa también el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda junto con el de Trabajo y el de Seguridad Social. Porque claro, es que tenemos, según los datos del Fondo Monetario Internacional, resulta que tenemos como un 21, 20 y pico de economía sumergida. Eso podría implicar todos los años recaudar unos 70.000 millones, entre 70 y 80.000 millones de euros más. Es que en año y medio, aflorando 187.000 puestos de trabajo que estaban en economía sumergida, que estaban falsos autónomos, que realmente eran trabajadores por cuenta ajena, falsos becarios, 187.000 puestos de trabajo implicaron 1.570 millones de euros más para la seguridad social. Es decir, aquí... Inapelable. O sea, es que esto es así. O sea que, y luego, por supuesto,
mercado de trabajo y seguridad social son vasos comunicantes. Es decir, tiene que haber una negociación colectiva que funcione, tiene que haber unas condiciones laborales y unas retribuciones dignas. Retribución y cotización van a la par, si se cobra más, se cotiza más. Así que, evidentemente, la tesorería recauda más, que eso es lo que pasó cuando empezó a tener déficit la seguridad social, fue en el año, fundamentalmente, a partir del año 2012, que claro, es que bajaron los sueldos, las condiciones laborales empeoraron, la pensión media va subiendo. La pensión media va subiendo, la tenemos ya que ha pasado un poco de 1.000 euros al mes, la jubilación es un poquito más alta, digo la media de todas. Y claro, si la pensión hay más personas cobrando pensión y la pensión media sube, pero la base de cotización media baja, ahí ya, vía cotización, no cuadramos las cuentas. Así es. Tengamos también una palabra, si les parece, no solo para las pensiones de jubilación, hay pensiones de viudedad, hay pensiones de orfandad, hay pensiones de invalidez. Hablemos un momento de eso también. Yo creo que es importantísima la función que realiza la seguridad social en este sentido. Ahí se está ocupando de las personas que no en estado de vulnerabilidad, sino que ya están ahí, bueno, pues los huérfanos, ¿no? Por ejemplo, o las personas que fallece su pareja y el cónyuge superstite, pues ha perdido una fuente de ingresos. Y aquí hace una función fundamental la seguridad social y efectivamente ahí ya se ve de manifiesto, ¿no? Bueno, pues tanto la contributividad como la solidaridad, ¿no? del sistema, ¿no? Y aquí yo creo que tenemos que hacer una reflexión como sociedad, porque muchas veces, y bueno, creo que siempre se habla de la colaboración público-privada, pero este es un momento importante de colaboración público-privada, porque realmente con muy poca cuantía en seguros privados surge el mismo sistema de solidaridad, porque de nuevo, 1.000 personas, probabilidad de fallecer 1 por 1.000, cada uno aporta 1.000 unidades monetarias, 1.000 euros, aquel que fallece, que no sabes quién es, pues está cubierto con 1.000.000, ¿no? 1.000 por 1.000, ¿no? Con lo cual, la cuestión aquí es que no solamente hay que fomentar que ahí de nuevo sea fuerte el primer pilar de seguridad social, sino que sea fuerte también el segundo pilar y el tercer pilar. Defínelo primero, segundo y tercero. ¿Qué es el primero? El primer pilar es el pilar principal, que es el pilar de la seguridad social, sistema de reparto público. Segundo pilar es el pilar correspondiente a los sistemas privados de empleo, fomenta a la empresa la protección de sus trabajadores y es un ámbito privado. Y tercer pilar es el individual, cada uno de nosotros buscamos una protección adicional, o bien porque la empresa no te la ha encontrado, o bien porque quieres una protección adicional, pero además es muy importante, el tercer pilar es el pilar de la libertad, es libre, es el que habla el artículo 41 de la Constitución. Y esto es una recomendación del Parlamento Europeo de 2013. Recomendación, vamos a decir, en un paralelismo con el Pacto de Toledo, ¿no? Es decir, este sistema de los tres pilares. Y cuando hablamos de pensiones, todos, de repente aparece la palabra jubilación. Yo creo que se parece en la I, porque las pensiones pueden ser de viudedad, de orfandad, de invalidez, de dependencia. Y aquí puede jugar un papel fundamental, insisto, el segundo pilar, porque son contingencias que no solamente hablamos de planes de pensiones, contingencias de planes de pensiones, pero contingencias de los sistemas de previsión social. O sea, estamos hablando de sistemas complementarios, ¿no, Presidenta? Sí, vamos a ver. Voy un poquito a viudedad y orfandad. Adelante. Y voy luego a sistemas complementarios. Pues, sí. Vamos a ver. La viudedad y la orfandad, el Pacto de Toledo se llama viudedad, orfandad y prestaciones a favor de familiares. Se llama así, porque, como se acaba de comentar, o sea, cuando se habla de pensión parece ser que solamente es de jubilación. Las pensiones de jubilación de los 10 millones que se pagan todos los meses son 6 millones y pico, pero hay 2 millones y pico de pensiones, 2.300.000 y pico de pensiones de viudedad, 300 y pico mil de orfandad. Hay
Ahí está muy estabilizado, no hemos pasado de 1 millón de pensiones de invalidez, llevamos muchos años estabilizados en 900 y pico mil. Luego, ojo, la Seguridad Social paga más cosas, paga todo lo que tiene que ver con la IT, la incapacidad transitoria de las personas, que ahí son cerca de 10.000 millones de euros todos los años. Las bajas laborales, ¿no? Que pueden ser por enfermedad común, accidente común, enfermedad profesional o accidente laboral. O sea, que la Seguridad Social, ¿no?, tiene ahí más prestaciones, ¿no? Pero a lo que voy, viudedad y orfandad y prestaciones a favor de familiares, el pacto ha decidido que sigan siendo pensiones contributivas, porque esto ha estado en debate. Hay en sistemas que estas prestaciones son no contributivas. Aquí se ha decidido que sean contributivas. La pensión de viudedad, de esos 2 millones y pico mil personas que la cobran, el 90 y tantos % son mujeres. La mayoría de ellas mayores de 65 años. La edad media son 75 y pico. Es decir, estamos hablando básica y fundamentalmente de una generación de mujeres que cobran ahora pensión de viudedad, que han trabajado mucho, pero que no han tenido empleo. Han trabajado sin cotización dentro de casa, pero no han tenido empleo retribuido, trabajo fuera de casa, porque había un reparto de roles. Así que eso es intocable. O sea, esas personas, mujeres la mayoría, sobre todo las que son mayores de 65 años, además no tienen otras rentas, esas ya se les ha incrementado el porcentaje a aplicar a la base reguladora, ya está en un 60%, en fin, hay que darles un plus de ayuda. También se dice que esta prestación hay que reformularla. Llegará un momento en que tendremos que tener en cuenta, cuando ya el mercado de trabajo, las mujeres y los hombres estemos equiparados, hayamos ido eliminando la brecha de género, cuando la mayoría de las mujeres que están en edad de trabajar y en condición de trabajar puedan trabajar en parámetros de igualdad con los hombres y al final nos quede una pensión de jubilación equiparable a la de los hombres, pues entonces a lo mejor luego ya la pensión de viudedad no tiene tanto sentido y hay que reformularla y hay que ponerle condicionantes a si se tienen cargas familiares o no, a que ahora no son muchas las personas que están compatibilizando retribución con pensión, es compatible, cobrar una pensión de viudedad y cobrar un salario sea cual sea en la cuantía, hay 100 y pico mil, de los 2 millones y pico que hay de pensiones de viudedad, pero sí que va a haber que... Y una cosa que se dice en las recomendaciones y es que está habiendo reclamaciones de las parejas de hecho. Las parejas de hecho tienen derecho a la pensión de viudedad cuando muere la pareja y se cumplen ciertos requisitos, pero se establecen muchos requisitos y alguno de ellos económico muy duro, que es que la persona superviviente tiene que cobrar menos que la persona que ha fallecido en el momento del fallecimiento. Si la persona pasa mejor fortuna, te pueden quitar la pensión, pero si pasas a peor fortuna, no te la dan. Con lo cual aquí ahora mismo es una de las cosas que se le dice al Ministerio, que esto hay que estudiarlo porque se pueden estar produciendo situaciones también muy injustas. Y luego la recomendación 16 habla de las prestaciones complementarias. Lo ha explicado muy bien, ¿no? Primer pilar, pensión pública. Segundo pilar, planes de pensiones de empresa, negociados en convenio colectivo, que la recomendación 16 lo que dice es que hay que fomentar este tipo de planes de empresa. Incluso el Ministerio está trabajando y ya hay alguna cosita en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en el proyecto, de crear una especie como de entidad pública, porque claro, en este país hay mucha pyme y micropyme, mucha pequeña y mediana empresa, hay autónomos y autónomas, que es muy claro. ¿Dónde hay un segundo pilar muy potente? En el País Vasco. Tienen mucha tradición, tienen unos planes privados de empresa también negociados, cooperativas, claro, funcionan cooperativas, es decir, es un tejido empresarial muy dado, han apostado mucho por este segundo pilar, pero este segundo pilar en el resto del país no ha terminado de calar, así que la idea que se tiene es, por supuesto, existe el primer pilar, el segundo pilar y el tercer pilar, que son los planes privados de pensiones al 100%, y la recomendación del Pacto de Toledo lo que dice es que la gestión de los planes privados de pensiones del tercer pilar tiene que ser más transparente, que las desgravaciones, la tendencia es a menos desgravación por los planes privados de pensiones y a reforzar el ahorro fiscal de los planes privados de pensiones, reforzar el segundo pilar, los de empleo.
los de por convenio colectivo o este fondo público que se está gestando, a ver cómo termina al final la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y que los fondos privados de pensiones tienen que apostar también por ser más transparentes. En fin, la transparencia, la información en la gestión de las mutuas patronales de accidentes de trabajo, denominadas antes de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, mutuas colaboradoras con la gestión con la seguridad social, la gestión de los fondos privados de pensiones y de los fondos de empleo. En general, la gestión de la seguridad social debe ser más transparente, la ciudadanía tiene que estar más informada, es otra de las recomendaciones, ¿no? El derecho de la ciudadanía a estar informada de tu vida laboral, de qué pensión te puede... Porque si uno no sabe qué pensión va a tener, no puede planificar qué es lo que va a hacer. Manuel, pero ¿cuál es el problema? Concretamente el año pasado estuvimos a punto de poner en marcha, ya lo tenía trabajado el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Cuando usted era ministra. Era ministra, una aplicación informática, se puso en marcha una para que se pueda ver la vida laboral, ¿vale? Pero se iba a poner en marcha una para que no haya que enviar cartas, porque en principio se iba a enviar una carta a todas las personas para qué pensión te puede quedar en el futuro. Pero ¿qué ocurre? Que no tenemos clara la legislación. Entonces yo vi que eso era muy, muy problemático y con harto disgusto de la directora del INS, que lo habían trabajado mucho. Fue una decisión mía como ministra, porque se podía generar qué normativa aplicábamos. La reforma del Partido Popular del año 2013, que el propio Partido Popular en el 2018 suspendió su aplicación, la conocida como del IRP, del Índice de Revalorización y el Factor de Sostenibilidad, la Ley 23/2013, la de la subida del 0,25%, aplicábamos esa si estaba suspendida. O sea, a veces es muy difícil dar porque no hay una legislación cierta. Esa norma sigue en vigor. Lo que pasa que el Partido Popular, siendo ministra Fátima Báñez y presidente del Gobierno Mariano Rajoy, para aprobar el presupuesto del 2018 suspendieron esa ley, su aplicación. Entonces, se vuelven a subir otra vez las pensiones según el IPC real de cada año, y el factor de sostenibilidad que entraba en vigor el 1 de enero del 2019, que era adecuar la cuantía de la pensión en origen, en el inicio, a la esperanza de vida de tu cohorte de edad, ¿vale? Pues eso, que entraba en vigor el 1 de enero del 2019, se ha suspendido como máximo hasta el 2023. Bueno. ¿Cómo vas a dar una información sobre qué cuantía de pensión si resulta que ahora mismo uno de los problemas que tenemos es que no hay certidumbre en cuanto a la normativa, que espero que ahora, a raíz del pacto, ese es uno de los objetivos, dar certidumbre? Pero nos quedamos ya en estos minutos muy finales de este interesantísimo debate, que les agradezco mucho que hayan entrado a lo concreto, porque hay algunas personas que hablan de lo mío, o hablan de la viudedad, o hablan de la orfandad, o hablan... Eso es fundamental, pero nos queda claro ya, ha utilizado el profesor la palabra transparencia, ha utilizado la presidenta el derecho a la información. Estamos en eso. Necesitamos todos saber qué pensión vamos a tener para poder planificar. Yo creo que eso no tiene más comentario. Ahora vamos al final. ¿Qué viene a continuación? Con brevedad, por favor, porque usted ha dicho, tiene razón, son unas recomendaciones, pero el Gobierno tiene que llevarlo a un proyecto de ley que lo tienen que aprobar las Cortes, que se supone que quienes han votado aquí después mantendrán el voto. Pero hay muchos accidentes y muchas sorpresas también. Me gustaría saber cuál es el recorrido y qué esperamos desde la sociedad civil que se concrete todo eso. Ha sido un éxito. Lo decía el responsable del PNV, es un acuerdo histórico y eso honra a todos. Pero ahora esto tiene que llevarse a la práctica y tiene que estar en una ley clarita para que se pueda aplicar. Muy brevemente, ¿cuál es el recorrido, Presidenta? Pues bueno, el recorrido ahora es que estas recomendaciones la presidenta del Congreso las ha remitido al Ministerio y a los agentes sociales. Y ya se está reuniendo la mesa de diálogo social para también llegar a un acuerdo en esta materia. Y luego todo esto se tiene que ir transponiendo las recomendaciones a legislación. Parte de las recomendaciones, algunas de las cuestiones que van en las recomendaciones, el Ministerio ya las ha incluido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año que viene. 14.000 millones de euros de los famosos gastos impropios que van a ser transferidos a la Seguridad Social. También hay alguna cuestión en relación a por supuesto, a la subida de las pensiones según el IPC real, y luego en relación al tercer pilar y al segundo pilar también hay ya alguna cuestión que está en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En el año 21 lo veremos esto. En el año 21 vamos a ver, presumo que se van a aprobar los presupuestos generales del Estado del año 2021 y que por lo tanto estas tres cuestiones van a entrar en vigor, ¿no? Y luego, pues evidentemente ha habido algunas cosas que se nos han quedado en el tintero porque
porque dentro de las recomendaciones hay una especial para la situación de las mujeres, también de los jóvenes, importantísimo, nuestros jóvenes que confíen en el futuro de este sistema público de reparto. También ahí se habla de las personas migrantes y de las personas con discapacidad que tienen especiales dificultades. Y se habla también de cómo es muy importante reforzar la inspección de trabajo, los recursos materiales y humanos, inspección de trabajo y seguridad social, y también el propio personal de la seguridad social, que ha perdido efectivos como un 20% en los últimos años, que ahora se han tenido que enfrentar con 1 millón de solicitudes de ingreso mínimo vital, del cual no hemos hablado, que es una prestación contributiva, no contributiva de seguridad social, que la acabamos de poner en marcha, y claro, unos funcionarios que han ido a menos cantidad, un 20% menos, media de edad por encima de los 55 años, la media es 55 años, el 10% se van a jubilar en los próximos 3 años, han tenido que estar teletrabajando y además también algunos han enfermado de COVID. Han hecho un sobreesfuerzo. Yo quiero lanzar aquí un mensaje de ánimo a todos los funcionarios y funcionarias de la Seguridad Social y del Servicio Público Estatal de Empleo, y de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, que también en el día a día van muchas personas a pedir información y tienen que dar la cara. Por eso es tan importante tener muy reforzado también el sector público de este país, qué decir de los sanitarios, de las sanitarias, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, por supuesto, de todas las personas del sector público y también privado que han estado dando la cara y están dando la cara durante esta pandemia tan tremenda. Concluyendo también, ¿qué inquietudes quedan a la vista de esas 21 recomendaciones, aunque no hemos entrado en el detalle de todas ellas? ¿Qué inquietudes les pueden quedar? Bueno, yo creo que la señora presidenta lo ha dejado muy claro. Estos son recomendaciones, son directrices. Esto es un documento estratégico y ahora los poderes públicos tienen que implementar estas recomendaciones, esta estrategia. Yo creo que, para resumir, la cuestión está en que yo creo que todos queremos, todas las personas estamos en una visión que es común, y es tener un estado de bienestar fuerte. Y esto, la seguridad social, es un elemento importantísimo. Y por consiguiente, al final, si lo ves en su conjunto, tienes que tener un primer pilar fuerte, sostenible, principal, y a la vez también, bueno, creo que el Pacto de Toledo deja claro, habla de la recomendación 14, ¿no? Pero también insisto en el Parlamento Europeo, de sus recomendaciones, la más contundente, la de 2013, un segundo pilar y un tercer pilar, que tiene que ser complementario. Complementario significa que no es principal, que es complementario, pero también significa que no puede no existir, ni el segundo ni el tercero. Y ahí tenemos, y digo la sociedad también en su conjunto, un déficit en España enorme. Pongo un ejemplo. Los fondos de pensiones contra el PIB en España es el 10%. En Irlanda, país que fue intervenido, el 40%. En Reino Unido, el 110%. En los Países Bajos, el 160%. Esto significa que hay muchísimo recorrido. Pero además es muy importante hablar también de que el segundo y el tercer pilar, de nuevo, no son de jubilación. Las pensiones no son de jubilación tampoco para estos dos. Son también en relación a la invalidez, al fallecimiento. Y aquí lo deja también muy claro en una palabra muy concreta el Pacto de Toledo, en este Pacto de Toledo, y es: debe haber también aquí sistemas solidarios. Solidarios porque un sistema como el que he contado, un sistema actuarial, se basa en la mutualización, en la solidarización. El sistema actuarial no es un sistema financiero, es un sistema de probabilidades que hace que las cosas sean mutuas, una mutualización. La mutualización es el asunto. Y vemos como elementos en el País Vasco, efectivamente, las EPSVs, tuvieron un recorrido, o han tenido y siguen teniendo un recorrido importante e interesante, incluidas en estas prestaciones. En conclusión, primer pilar, sólido, fuerte, principal, pero no puede ser que un segundo y un tercer pilar sean inexistentes. ¿Cómo hacemos para que esto sea? Y además, en los aspectos que más importan, que son la protección de las personas que se quedan en desamparo. Como observador exterior, yo les diría que a mí esta entrevista, este debate, estas aportaciones, a mí me llenan de esperanza, porque uno sale a la calle y todo el mundo dice ay, ay, ay con las pensiones. Yo no sé si a usted en la calle le dicen algo, yo no sé si la gente se lo reconoce o no, si ha sido esto un bálsamo, ¿no? Vamos a ver, me está sorprendiendo que son muchas las personas
algunas que me conocían personalmente y otras que no. Pues es que me pasa cuando voy al supermercado que alguna persona se acerca y me dice: Valerio, muy bien esto del Pacto de Toledo. Bueno, el otro día me decía una persona que conozco, dice: oye, que mi madre me ha llamado, que en su vida va a cobrar la pensión, pero nunca se ha molestado por esto, que decir que me ha dicho que qué bien esto del Pacto de Toledo y que te dé la enhorabuena. Y digo, bueno, pues vale, oye, en fin. O sea, sí, porque hay mucha incertidumbre. Es que durante estos últimos años se ha suscitado mucha incertidumbre, ya no solamente en el futuro de las pensiones, sino en el presente. ¿Vamos a cobrar o no? Yo no sé, pero a mí yo un día llegué a mi casa y mi hija me espetó, dice: pero bueno, madre, ¿vamos a cobrar pensión o no vamos a cobrar pensión? Entonces yo le dije una cosa muy clara: vamos a ver. Primero, ahora lo que tenéis que estar preocupados los jóvenes es por tener un empleo, que el empleo sea digno, claro. O sea, por eso, por ejemplo, claro, los planes privados de pensiones, que, oye, el tercer pilar está ahí, es libre, pero claro, si a una persona joven que a duras penas llega a final de mes, que se están independizando por encima de los 30 años, pues... Claro, yo le dije, vamos a ver, para que en este país no cobréis pensión vosotros, no tiene que trabajar nadie. Nadie. Y, hombre, se presupone que aunque haya menos personas trabajando, va a incrementarse la productividad. Estamos en una economía, la digitalización, la robótica, la inteligencia artificial, el cambio climático con la transición energética, ecológica, que tiene que ser justa, el envejecimiento de la población. Tiene que haber más puestos de trabajo que tengan que ver con la digitalización, con el cambio climático, con las energías renovables, con el cuidado de nuestro medio ambiente, más puestos de trabajo para las residencias de mayores y para la atención de los mayores, más puestos de trabajo en sanidad, es decir, puestos de trabajo que se van a suprimir, pero otros que se van a crear. Así que, evidentemente, va a haber personas trabajando, a lo mejor menos, pero van a ser más productivas, la tasa de actividad va a ser mayor, va a tener que trabajar aquí todo el mundo en edad laboral, hombres y mujeres, y claro que van a cobrar pensión. Digo, vosotros tenéis que trabajar para pagar nuestras pensiones y vuestros hijos y vuestros nietos o los inmigrantes que vengan de fuera van a tener que trabajar para pagar las vuestras. Esto es una cadena, así que lo que hay que luchar no es solo por cobrar pensión, sino porque la pensión que cobremos sea suficiente para llevar una vida digna y garantizar también el artículo 10 de la Constitución española. ¿Vale? Y como usted ha dicho, Presidenta, contra la economía sumergida y contra el daño que reciben las arcas del Estado y de la Seguridad Social, precisamente porque haya gente que no contribuya o esté teniendo... Y ese refuerzo, supongo, de la Inspección de Trabajo va en esa dirección. Sí. Bueno, eso empezó ya, empezó ya el anterior gobierno, hemos continuado nosotros con el refuerzo de la Inspección, con un plan director por un trabajo digno o por un trabajo decente, que se empezó en el año 2018, que se une a los planes habituales de la Inspección de Trabajo. Tenemos ya una herramienta de Big Data, o sea, la herramienta informática de lucha contra el fraude, que tiene la técnica del Big Data, conectar todos los datos, incluidos con los de la Hacienda, ¿vale?, para hacer también un seguimiento. Ya se vislumbra qué empresas están incumpliendo. Bien. O sea, ya no tiene que ir solo el inspector ahí a llamar a la puerta y decir, a ver, enséñame los papeles, sino que ya se va, digamos, con la idea clara, se envían cartas de, mire, creo que usted está en situación irregular, tiene muchos trabajadores con contratos temporales, los debía tener. Si le doy un mesecito para que regularice y si no le visito. Bueno, yo creo que esto es lo que hay. Yo creo, profesor, que firmamos las conclusiones que decía la presidenta en esta intervención. Le agradezco mucho que haya venido al Foro Next Educación, también al profesor, gracias a la Fundación AXA, que nos ha permitido llevar esto a cabo y, en definitiva, darnos cuenta que esta es una cuestión central que, por lo que sea, pues en los medios de comunicación ha quedado un poquito orillada y, sin embargo, veo que hasta en el supermercado hay quien se da cuenta que esto es importante y le dice ministra, porque usted era muy conocida ya por ser ministra y seguro que la conocen incluso con la mascarilla que tenemos todos que llevar, pero para decirle, oiga, vamos adelante y nos llena de tranquilidad. Madre Valerio, gracias por el esfuerzo de venir aquí. Un placer que esté en esta educación. Y muchas gracias por darme esta oportunidad, este apostolado que pienso seguir haciendo. Sí, porque el otro día en una mesa redonda hubo una socióloga que, además, yo acepto, como soy autocrítica, acepto muy bien la crítica, ¿no? Y dijo que el Pacto de Toledo no hace correctamente el trabajo que debería hacer, porque deberíamos difundir más lo que hacemos. Y entonces luego ya,
cuando terminó aquello le dije, tomo nota, yo ya tenía pensado hacer todo un proselitismo del asunto, pero ya no solamente lo voy a hacer yo, sino que me voy a hacer con un equipo de personas y todas, bueno, y como por suerte son muchos los grupos que han votado a favor, claro, pues espero que se sumen, por lo menos todos los que han votado a favor, a hacer una venta, a lo mejor no tanto en los medios de comunicación, pero yo creo mucho en, bueno, por supuesto las redes sociales, yo respeto mucho los medios, estamos en el siglo XXI, las redes sociales están ahí, pero también yo soy muy de la vieja guardia, en el sentido de que el vis a vis, bueno, de hecho he practicado mucho en mi acción política algo que en España no se practica mucho, que es el puerta a puerta. En Castilla-La Mancha lo hemos practicado mucho, el puerta a puerta, que se hace mucho en América, en el mundo anglosajón, en Inglaterra, aunque aquí no tenemos mandato imperativo, sino que tenemos mandato representativo, y los diputados, pues eres diputado hasta que haya elecciones y si te reeligen o no. Pero hemos practicado mucho en Castilla-La Mancha, tanto con Pepe Bono como con José María Barreda y ahora con Emiliano García Paje, mucho la relación muy directa con la gente, el puerta a puerta, el puerta fría, hola, buenas, soy vuestra diputada o soy vuestra consejera, qué problemas tiene el barrio, hacer los programas electorales con una metodología muy participativa. O sea, que yo creo mucho en ir a contar las cosas, ¿no? Por eso le llamo yo apostolado. Pues en este apostolado que le agradecemos, y le agradezco también su presencia, por contribuir al apostolado y por su gran conocimiento de todos estos detalles. Y un privilegio también estar aquí. Muchas gracias. A todos ustedes, en el Foro Next Educación, nos permitimos adelantarles ya que vamos a tener otro encuentro o más encuentros sobre una cuestión que es absolutamente fundamental. Hay muy pocas que interesen en todo el país a todos los ciudadanos, es igual que tengan 20 años como que tengan 80. Y desde luego, además de la salud aparte, es absolutamente fundamental. Así que volveremos seguramente a hablar de estas cuestiones que decía la presidenta con relación a los jóvenes, con relación a las mujeres, con relación a determinados colectivos, porque es una cuestión vital, estructural de nuestro país. Muchas gracias por seguir el Foro Next Educación.